Well, this is why he has behavioral issues. No boundaries. Saludos, centinelas. Aquí habla el universo revelado. Y hoy la verdad sale a la luz. ¿De verdad alguien pensó que esto iba a funcionar? Porque desde el primer día ya olía raro. Superman fracasando en taquilla. James Gunn desactivando medio universo DC mientras enchufa a sus amigos y familiares en cada proyecto. Y ahora, el rumor bomba. Paramount podría comprar Warner y mandar todo el DCU de Gunn al basurero. Sí, lo que parecía un renacimiento puede acabar siendo el reboot más caro e inútil de la historia moderna del cine. Antes de adentrar en este laberinto de decisiones absurdas, déjame darte un aviso rápido. El canal está a punto de alcanzar una meta muy importante. Y si te suscribes ahora, estarás ayudando a mantener viva esta resistencia geek, trayendo análisis honestos, teorías con fundamento real y ese diálogo de fan a fan que ya casi nadie hace bien. Así que suscríbete ya, activa las notificaciones y cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo este vídeo. Lo leo todo. Si este contenido te está conectando con las noticias y teorías más candentes del universo geek, deja ya tu triple kill, dale a me gusta, comenta y comparte. Vamos allá. James Gunn fue presentado como el salvador de DC, como quien lanza una bengala en medio de la niebla. El problema es que ahora la neblina se ha disipado, y lo que queda es un campo de minas. Cuando asumió el cargo de director creativo del DCU, muchos, yo incluido, quisimos darle un voto de confianza. Al fin y al cabo, hablamos del hombre que convirtió a un mapache y a un árbol parlante en iconos pop de escala mundial. Pero luego llegaron las decisiones. Henry Cavill fue expulsado justo después de haber sido confirmado como el regreso del Superman definitivo. Proyectos con verdadero potencial fueron archivados. ¿Y qué quedó? Una serie animada con personajes que nadie conoce, su esposa ascendida a protagonista, y un nuevo Superman que, siendo sinceros, no ha logrado transmitir ni una pizca de carisma en el material promocional. Lo peor, da la sensación de que Gunn ha estado más centrado en construir su propio Gunverso que en recuperar la confianza de los fans en la marca DC. Una confianza que ya pendía de un hilo, y que ahora podría haberse roto por completo. Pero el problema va mucho más allá de Gunn. Hay algo mucho más grande gestándose entre bastidores, y casi nadie está prestando atención. Hoy te voy a explicar por qué la posible compra de Warner por parte de Paramount podría ser el golpe final para todo este plan. ¿Y qué significaría eso para el reinicio completo del DCU? Lo de Superman fue un batacazo. No hay otra forma de decirlo. Según la propia Forbes, un medio que normalmente suaviza los golpes para los grandes estudios, la recaudación global se quedó en 615 millones. Parece un número alto, hasta que haces cuentas. Restando tasas de distribución y marketing, el filme apenas rozó los 300 millones netos. Y eso, para un blockbuster de esta escala, con el personaje más icónico del cómic americano como protagonista, es una sentencia de muerte financiera. Estamos hablando de Superman, no de un antihéroe de nicho, ni de un spin-off experimental. Si ni siquiera él consigue mover al gran público, ¿qué esperanza queda para o resto del plan del DCU? ¿Quién va a querer ver una película de Clayface? ¿O se va a emocionar con una Supergirl recién introducida, sin conexión emocional previa con o público? El fracaso de Superman no es un tropiezo aislado. Es un aviso claro de que la estrategia actual está completamente desconectada del que el público realmente quiere ver. Y el tono de la película tampoco ayudó. Intentaron encajar a Superman dentro del molde clásico de James Gunn. Personajes rotos, humor sarcástico, situaciones absurdas y una banda sonora ochentera. Pero eso no pega con el símbolo de la esperanza. Superman no es Star-Lord, no es un meme ambulante con trauma y cinismo. Es otra cosa. Y forzar esa fórmula no solo lo traiciona como personaje, también aliena a los que aínda mantiñan alguna fe na reconstrucción do universo DC. Lo más preocupante es que el público ya no confía. La narrativa de "este es el nuevo comienzo" no cuela más. Ya nos vendieron esa idea con Snyder, luego con The Rock y ahora con Gunn.
Pero si el punto de partida es un fracaso, ¿por qué deberíamos seguir el resto del camino? El sentimiento general es de agotamiento. Y eso, en el cine de superhéroes, es veneno puro. Solo que hay un elemento en toda esta historia que casi nadie está comentando, y puede ser la pieza clave para entender por qué todo esto está a punto de explotar. Ya te explico cuál es. James Gunn llegó con una marca muy concreta: humor ácido, banda sonora anacrónica y un grupo de inadaptados que acaban formando una familia rota pero adorable. Esa fórmula dio resultado en Guardians, y por eso muchos le dieron crédito para aplicar su voice en la nueva DC. El problema es que esa misma voz, repetida sin matices, dejó de encajar con personajes que no piden ser reinterpretados como comedia autorreferencial. En Superman, por ejemplo, se intentó colar ese tono irónico en un relato que debería sostener la mitología del heroísmo. El choque tonal salió muy mal y contribuyó a que el público no conectase con el personaje. Además, hay decisiones de casting y de producción que alimentan la sensación de un proyecto cada vez más personal. Proyectos promovidos por Gunn que no conectaron. Creature Commandos prácticamente pasó desapercibida y Peacemaker 2 no entró siquiera en el top 10 de Nielsen, reflejan un problema de criterio. Se prioriza la visión personal por encima de la coherencia del universo. Sumemos a eso fichajes recurrentes de colaboradores y familiares en papeles relevantes. Cuando la percepción es que el estudio favorece círculos internos, la audiencia y la crítica se vuelven más exigentes y menos indulgentes. También hay una cuestión creativa. La fórmula Gunn funciona hasta cierto punto, pero no es una plantilla universal. En las novelas gráficas clásicas, Superman representa valores y arquetipos muy concretos. Transformarlo en un protagonista, gunnizado, enfatiza rasgos que no le pertenecen y borra la épica esencial. Esto no solo diluye el personaje, sino que convierte cada estreno en una prueba de resistencia para el espectador, que ya ha visto esa mezcla de humor y trauma en varias versiones anteriores sin resultado claro. Todo esto no es una conspiración. Son patrones repetidos en guiones, montaje y marketing. Y hay una decisión específica, tomada en plena reestructuración del universo, que multiplicó el riesgo de fracaso. En el siguiente bloque, te explico cuál fue ese movimiento y por qué, en mi opinión, pudo ser el que terminó por romper la baraja. Cuando James Gunn asumió el mando creativo del nuevo DCA, lo lógico era pensar en un hard reboot total. Borrón y cuenta nueva. Nuevo universo, nuevos actores, nuevos arcos narrativos. Pero lo que acabamos teniendo fue una especie de híbrido extraño que no termina de romper con el pasado, ni construye un futuro sólido. El universo de Snyder fue cortado de raíz, salvo cuando no. Porque Peacemaker, Suicide Squad e incluso The Flash mantuvieron conexiones directas con esa etapa anterior. Mientras tanto, proyectos como The Batman de Matt Reeves o Joker Folie à Deux siguen su camino aparte, completamente desconectados de cualquier canon unificado. Esta falta de claridad en la continuidad es un problema real. Hay versiones paralelas del mismo personaje coexistiendo sin justificación narrativa. 3 Batman activos, un Superman cancelado y otro que no termina de despegar. Y el público, en vez de emocionarse, simplemente se cansa. Porque si nada importa, si cada película es un experimento aislado, entonces, ¿para qué invertir tiempo y emoción en algo que puede desaparecer en 2 años? La sensación de provisionalidad constante es lo que ha matado el hype, y no hay universo compartido que se sostenga sin coherencia interna. Lo más curioso de todo esto es que, en teoría, Gunn tenía la oportunidad perfecta para reiniciar desde cero. La propia The Flash, con su trama multiversal inspirada en Flashpoint, ofrecía una excusa argumental válida para un hard reset total. Pero ni siquiera ahí se atrevieron a limpiar la mesa. Lo que recibimos fue un desenlace inconexo, con cameos confusos, y ninguna dirección clara para el nuevo universo. Todo parece hecho con miedo a perderlo todo, y a la vez, sin el coraje de apostar por algo nuevo. Y mientras el caos narrativo se acumula, Gunn sigue aferrado a sus proyectos personales, como si fueran los únicos dignos de continuidad. Ese favoritismo se nota, se siente, y en última instancia, socava la credibilidad del reboot.
Pero hay una razón por la que esta estrategia errática podría tener los días contados. Y está más cerca de lo que parece. Porque si los rumores de fusión entre estudios se confirman, todo el andamiaje del DCU actual podría derrumbarse de golpe. Aquí es donde la cosa se pone seria. Según informes recientes y filtraciones de industria, hay negociaciones en curso para que Paramount adquiera Warner Bros. Discovery. Y aunque de momento no hay confirmación oficial, las fuentes internas apuntan a que la reestructuración sería inmediata. Y sí, eso incluiría despedir a James Gunn y Peter Safran como responsables del DCU. No se trataría de una transición suave ni de una revisión creativa, sino de una limpieza profunda. Porque lo que está en juego aquí no es solo el futuro de Superman o Batman, sino la viabilidad de todo un estudio frente al colapso financiero. Desde el punto de vista empresarial, tiene sentido. Paramount quiere entrar con fuerza en la guerra del streaming y en el mercado global de franquicias. DC, en teoría, es un diamante sin pulir. Pero para relanzar algo así, necesitan hacerlo con fuerza, claridad y sin ataduras. Gunn, a ojos de muchos ejecutivos, ya tuvo su oportunidad. Y la desperdició. Superman no funcionó. Peacemaker perdió el impulso. Creature Commandos pasó sin pena ni gloria. Y no hay ningún proyecto en el horizonte que pinte como un verdadero game changer. Ahora bien, si la fusión se concreta, la consecuencia inmediata sería un reinicio total del universo DC. No un soft reboot, no una reorganización parcial. Hablamos de empezar desde cero. Nuevo equipo, nuevo enfoque, nueva continuidad. Y ahí es donde empieza el dilema. ¿Cómo afectaría eso a las películas que ya están en producción? Supergirl, Clayface, incluso Joker 2 o The Batman Parte 2. Algunas podrían sobrevivir como Elseworlds, otras quedarían congeladas. Y las que Gunn aún no rodó, simplemente desaparecerían. Y lo más interesante es que hay indicios de que esta transición ya se está preparando. Algunos insiders señalan que ciertos contratos están siendo revisados y que decisiones creativas están en pausa esperando luz verde del nuevo consejo. No es coincidencia que Warner haya estado tan callada últimamente sobre el futuro del DCU. Todo huele a movimiento corporativo inminente, pero hay una posibilidad que, si se confirma, puede cambiar por completo o rumbo da conversa. Y tiene que ver con un cierto visionario que ya pasó por ese universo antes. Si hay algo que podría evitar un reinicio completo del DCU, es que alguno de los próximos proyectos consiga romper la apatía del público. Supergirl, Clayface y las películas Elseworlds como Joker, Folie à Deux o The Batman Parte 2 son las últimas piezas en pie dentro de este tablero. Pero seamos sinceros, si ni siquiera Superman logró generar entusiasmo, ¿cuáles son las posibilidades reales de que un personaje secundario como Clayface lo consiga? Y no es una cuestión de calidad, es una cuestión de narrativa global. El público necesita algo en lo que creer, un hilo conductor que dé sentido al universo. Ahora mismo, eso no existe. Supergirl, por ejemplo, tiene potencial. En los cómics ha tenido etapas brillantes y momentos icónicos. Pero sin un universo fuerte que la respalde, corre el riesgo de convertirse en otra historia desconectada más. Algo que se ve, se olvida y se archiva. Lo mismo con Clayface, cuya inclusión solo tiene sentido si el DCU empieza a construir una Gotham compartida y coherente. De lo contrario, parecerá un experimento sacado de la chistera, sin dirección ni propósito. Y luego están las líneas alternativas. Matt Reeves sigue con su visión más oscura de Batman. Todd Phillips prepara su secuela de Joker con Joaquin Phoenix y Lady Gaga. Pero todo esto opera fuera del canon principal. ¿Qué nos queda entonces como universo cohesivo? Muy poco. Demasiado poco para justificar toda una franquicia multimillonaria. Y si Paramount entra en juego, lo más probable es que baraje todo esto y reparta nuevas cartas. Porque si algo ha demostrado esta fase del DCU, es que el público ya no compra promesas. Quiere resultados. Ahora bien, ¿y si ese nuevo comienzo que tanto esperamos no viene de manos de Gunn?
ni de Reeves, ni de Phillips, sino de alguien que ya dejó su huella en este universo. Hay rumores, y no son pocos, que apuntan a un regreso de cierto arquitecto del caos, alguien que muchos daban por descartado, y cuya visión, nos guste o no, sigue siendo la más coherente que ha tenido DC en la pantalla grande. Pero eso lo exploramos en otro vídeo. Si te ha gustado este análisis y quieres seguir recibiendo contenido como este, con teorías con base real, filtraciones explicadas y análisis sin filtro, suscríbete al canal. Estamos muy cerca de alcanzar una meta clave para el crecimiento del proyecto, y tu apoyo marca la diferencia. Aquí no hay patrocinadores millonarios. Lo que hay es comunidad, y tú formas parte de ella. Nos vemos en los comentarios.